Hoy vamos a estudiar el tema, la importancia de la palabra de Dios para nuestra vida. Es una bendición especial que podamos tener la palabra de Dios impresa, que podamos tener la palabra de Dios escrita. Es muy especial para nosotros el hecho de que tengamos libertad para poder estudiar la Biblia y poder enseñarla. El que no puede leer hoy puede oír la Biblia y así de una u otra manera podemos tener pues acercamiento a la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios es muy importante y sobre esto estaremos hablando, siempre debemos tener el interés de compartir la palabra de Dios con alguien más. Tal vez hay un enfermo, es bueno leerle la Biblia. Tal vez hay una persona que no puede ver, es bueno compartir la palabra. En fin, la palabra de Dios debe ser compartida con todas las personas. Por supuesto que hay personas que no tienen ninguna discapacidad, pero necesitamos motivarlos para oír el mensaje de la Biblia. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. La Biblia debe tomar lugar siempre en nosotros y la Biblia debe ser compartida también por nosotros. Hoy hablaremos sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Para esto, yo quiero que leamos una porción y vamos a leer la Biblia en Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4 vamos a leer los versículos 12 y también vamos a leer el versículo 13. Esta porción nos ayuda a comprender la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas y por eso nunca debemos descuidar ese acercamiento a la palabra de Dios. El texto es muy fácil de comprenderlo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Luego leemos el verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí encontramos muchas enseñanzas, pero algo que es muy importante es el hecho de poder comprender que la palabra de Dios es para nosotros esencial, es fundamental. Y vemos que la palabra de Dios aparece como viva y además que su obra es eficaz. La palabra actúa porque está viva. Y la palabra que está viva y que actúa de manera eficaz en nosotros. Produce la obra que Dios quiere que produzca. Entonces, viendo que la Biblia es viva y eficaz, podemos comprender qué es lo que la palabra de Dios va a hacer en nosotros. Pero también tenemos que comprender qué es esta palabra. ¿Qué tiene que ver con la palabra de Dios? ¿Qué es lo que la palabra de Dios realmente es en su contenido, en su esencia? ¿Qué cosa tiene que ver con la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Pero veamos, hermanos, también que la Biblia penetra hasta lo profundo de nuestro ser, donde nada ni nadie más puede llegar. Hasta allá llega Dios con la palabra. Entonces podemos ahí ir comprendiendo la importancia de esta palabra que trata con nuestra mente,
trata con nuestro corazón, trata con nuestra alma, trata con nuestro espíritu. La palabra llega hasta la esencia de nuestro ser. Allá donde se define nuestro ser y donde se define nuestro hacer, llega la palabra de Dios. Entonces, esta palabra que es viva y eficaz repercute en lo que somos porque llega hasta la esencia de nuestro ser. Esta palabra que es viva y eficaz repercute en nuestro hacer, porque de lo que hay en nosotros, de lo que hay en nuestro ser, así actuamos. De lo que hay en nuestro ser, de eso nosotros manifestamos. Nuestro ser es tocado por la palabra y por lo mismo nuestro hacer también es tocado por la palabra. Aquí la importancia entonces de esta palabra que es penetrante, que no puede ser detenida por nada ni por nadie y llega hasta la esencia de nuestro ser para definir nuestro hacer, para determinar nuestro ser y para determinar nuestro hacer. Miren que cuando un doctor cirujano realiza una operación en una persona, el cirujano quiere llegar hasta donde se encuentra el mal, porque ese problema que hay dentro de la persona le está llevando a actuar, le está llevando a vivir una condición de vida dolorosa, incapacitada, no productiva, en fin. El problema interno está afectando a la persona totalmente. Entonces el cirujano quiere llegar hasta ese punto en donde está el mal, para quitar eso que afecta, para curar ese mal que está dentro de la persona, porque eso va a definir la calidad de vida, la condición de vida de la persona, hablando físicamente. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con su palabra? Dios quiere llegar hasta allá, en lo profundo de nuestro ser, para que entonces nuestra vida pueda ser enfocada en dirección de una condición saludable espiritualmente. Y Dios trata por eso con lo profundo de nuestro ser, para que nuestro ser sea el que Él quiere y para que nuestro hacer sea también la forma de vida, la manera de vida que honre, que le glorifique. Y es cuando nosotros verdaderamente podemos disfrutar todos los días. Vamos a ver, hermanos, entonces, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Decimos que la palabra es el Evangelio, porque desde Génesis hasta Apocalipsis, ciertamente Dios habla, Dios actúa, Dios promete, pero todo tiene que ver con el Evangelio, porque desde Génesis se nos comienza a hablar acerca de Cristo como la respuesta, como la solución para el ser humano. Cuando vemos, por ejemplo, la historia de Israel, la intervención de Dios, la manifestación de Dios, ahí vemos siempre tipificado a Cristo. Ahí aparece la figura de Cristo, ahí aparece un mensaje de Cristo. En todo vemos a Dios siempre dándonos a conocer la respuesta que nuestro ser necesita. Nos da a entender la solución que precisamente el ser de la persona necesita. Entonces el contenido de la Biblia es Cristo. Y miren, quisiera yo leer algo en Juan capítulo 1 que nos ayuda a ir entendiendo más esto. Y hay mucho en la Biblia, pero sería bueno que con esto comprendiéramos el contenido de la Biblia. Versículo número 1, versículo número 2 y 3.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo es una palabra griega para palabra. Entonces, si traducimos en español verbo, diríamos en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿quién es la palabra? La palabra es Cristo. Y vean lo que dice el versículo número 14. Así también podemos ver hasta el 18. Y aquel verbo fue hecho carne. Es Cristo el verbo. Y podemos decir entonces, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la palabra es el Hijo de Dios. La palabra que es el Hijo de Dios es la verdad. Y también en Juan, capítulo 6, verso 14, Jesús dice que Él es la verdad. Y vemos el versículo 15. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Este es la palabra, este es el verbo. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y cuando leímos el versículo 1, versículo 2, dice que la palabra ya era, el verbo ya era. Entonces esto es el mensaje acerca de Cristo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Versículo 16, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es la palabra. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Precisamente porque el Padre se da a conocer a través del Hijo. Ahí comprendemos, hermanos, que entonces la palabra de Dios es la verdad. La verdad es Cristo. Porque el contenido de la Biblia, el mensaje de la Biblia, se refiere precisamente a Cristo y su obra. En la Biblia encontramos revelado el Evangelio. El Evangelio es Cristo, su persona, su obra, su palabra. Entonces, cuando nosotros participamos verdaderamente de la palabra de Dios, lo que está ocurriendo en nuestra vida es que estamos teniendo contacto con el Evangelio. Y cuando el Evangelio toma lugar en nosotros, es cuando somos bendecidos. Así entonces, el Evangelio llega a lo profundo de nuestro ser y lo cambia todo. Entonces nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer las cosas, todo esto se modifica, todo esto es influenciado por el Evangelio, precisamente cuando la palabra, que es más cortante que espada de dos filos, llega a lo profundo de nuestra vida. Y por eso es que Hebreos dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos los deseos, todos los planes y propósitos, los anhelos y las acciones, todo esto se modifica. Todo esto es tocado por el Evangelio y es como podemos glorificar a Dios siempre. Por eso la importancia de la palabra de Dios. Hermanos, miren, claro que nosotros nos acercamos a la Biblia y escuchamos el mensaje de la Biblia y tomamos la Biblia y meditamos. Pero fíjense que más que nuestras acciones como para oír y escudriñar la Biblia, es lo que Dios hace con la palabra en nuestro ser. Mire, le digo esto por lo siguiente. Tal vez alguien esté tomando la Biblia, que la escudriña y además de vez en cuando la escucha y está pensando, voy a hacer esto para que Dios me recompense por lo que estoy haciendo.
voy a hacer esto para que Dios me bendiga por lo que estoy haciendo. Dios me verá y dirá, mira, si lee la Biblia. Dios me verá y dirá, mira, si escucha el mensaje de la Biblia. Muchos estudian la Biblia y escuchan el mensaje por eso. Y eso es un error. Eso no es correcto. Dios no me va a bendecir por el solo hecho de que yo escuche el mensaje de la Biblia o estudie la Biblia. Dios no me va a bendecir por eso. Y no debo entonces, así como un mero milagro que ocurra por el hecho de que Dios me vea leer la Biblia, entonces algo bueno va a venir a mí. Es como la persona que tiene la Biblia abierta en la casa, como para que le traiga suerte, como para que se vayan las malas vibras. Eso también es incorrecto. Pero también, hermanos, es incorrecto pensar que cuando uno se acerca a la Biblia, cuando uno se acerca a la palabra de Dios, por el solo hecho de estudiar la Biblia y esforzarse por guardar la palabra de Dios, van a ocurrir los milagros en nosotros que necesitamos para que nos vaya bien. No es así. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: considerar el valor de la palabra de Dios, y considerando ese valor y entendiendo que el valor de la palabra de Dios es porque nos da el mensaje del Evangelio, nos muestra a Cristo, entonces nos acercamos a la palabra de Dios y consideramos que todo el honor, toda la gloria por lo que va a ocurrir en nosotros es para Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nos acercamos a la Biblia, a la palabra de Dios, ese contenido, esa información, ese mensaje, esa verdad que es viva y eficaz, va a operar en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Entonces, al final, la honra, el honor no es para mí, porque la Biblia va a actuar en mi vida con el poder del Espíritu Santo. Entonces, lo que estamos haciendo es participar de una bendición, participar de la gracia de Dios que está obrando en nuestro favor, porque la palabra está actuando. Por eso dice que es viva y eficaz, porque se mueve, es un órgano vivo, actúa, se mueve en nosotros y su manera de actuar es perfecta. Actúa de manera perfecta en el propósito de Dios, en el plan de Dios, pero eso Dios lo hace. Entonces me acerco a la palabra de Dios, entendiendo esto, me muestra a Cristo y la palabra va a tomar lugar en mi vida y va a actuar. Entonces la clave está en el hecho de que la palabra es viva y eficaz y actúa en mi vida. Entonces toda la honra, todo el honor es para Dios. Y más allá de mi esfuerzo, más allá de mi esmero por guardar la palabra de Dios, por hacer de la palabra de Dios la regla para mi vida, es el hecho de que soy convencido por el Espíritu Santo precisamente para tomar la palabra de Dios como la regla para practicar mi fe, como la regla para que mi conducta sea transformada. Por eso hablamos acerca de lo eficaz que es la palabra de Dios. Entonces, no voy a decir, es que yo lo hice, es que yo me esforcé, es que yo lo logré. No, hermano, se trata de comprender y aceptar la obra de Dios con su santa palabra, porque por eso la Biblia dice que es viva y eficaz. La palabra es viva y eficaz. Entonces no es lo que yo hago, es lo que la palabra hace en mi vida, desde mi interior, desde lo profundo de mi ser, y así todo es modificado. Habiendo comprendido ya esto, el contenido de la palabra y cómo la palabra actúa, veamos ahora, hermanos, los resultados de la palabra en nosotros. ¿Qué es lo que la palabra logra? ¿Qué es lo que se manifiesta en nuestra vida cuando verdaderamente tomamos la palabra para nosotros? En primer lugar, número 1, tome notas. La palabra salva. La palabra salva.
participamos de la bendición de la salvación por la palabra. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense lo que está diciendo aquí la palabra, hermanos. Lo vuelvo a leer porque es muy importante comprender este texto. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo primero, es un error pensar que los niños ya son salvos porque son niños. Es un error pensar que la palabra de Dios solo actúa para salvación en los adultos. De hecho, fíjense, hermanos, que hay algunas denominaciones que no permiten que los niños participen como debieran participar de los medios de gracia, porque ellos dicen, es que no saben, es que no pueden tomar decisiones, es que ellos todavía no pueden a decir nada. Pero miren cómo dice la Biblia, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Muchas veces las personas se equivocan y piensan que el resultado de la palabra es por uno. Y por eso al principio mencioné que es un error tomar la Biblia pensando que por el solo hecho de que yo tomo la Biblia voy a tener suerte. Dios me va a bendecir por el solo hecho de que va a decir, mira, está leyendo la Biblia, mira, está escuchando el mensaje, pues lo voy a bendecir. No es así. O lo otro, el error que también la gente comete es decir, voy a tomar la Biblia y me voy a esforzar y voy a ser capaz y voy a ser inteligente y voy a lograr guardar la Biblia, y por guardar la Biblia y por mi esfuerzo, por mi obra, entonces voy a ser bendecido. No es así. Lo que tenemos que hacer es tomar la palabra de Dios creyendo que Dios va a obrar. Es oír la palabra de Dios, aceptar la palabra de Dios, creyendo que lo que va a obrar en nosotros es esa palabra, porque Dios va a actuar con el Espíritu Santo y entonces nos va a llevar a la fe, nos va a llevar a Cristo. El texto es claro. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y oiga lo que le voy a decir. Esto es sumamente importante. Algunos adultos dicen, algunas denominaciones dicen, no, que los niños no participen de los medios de gracia. Y excluyen a los niños de los medios de gracia. Porque dicen, no, es que ellos no son capaces de entender. No son capaces de poder comprender. Qué error tan más tremendo. Porque usted, por ser adulto, no va a entender tampoco. O sea, usted no va a entender el mensaje. Usted no se salva por la sabiduría que le da su edad. La salvación no llega a usted porque, es que usted tiene 20 años y entonces porque ya tiene 20 años, ahora sí es sabio para entender la verdad. O porque tenga 60 años, usted entonces ya está en la edad de 60 años, es una persona experimentada, es una persona que entonces toma buenas decisiones porque ya es grande, tiene experiencia, y entonces por esa capacidad usted va a comprender la salvación. Eso no es cierto. Uno entiende la verdad, uno recibe la salvación con la sabiduría que viene de Dios. Y esa sabiduría que viene de Dios es a través de la palabra, a través del evangelio. Por eso el apóstol Pablo habla a los corintios que no fue a ellos con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu. ¿Y qué es lo que el apóstol estaba diciendo? Que el resultado del evangelio entre ellos fue por la obra del Espíritu Santo que obró a través de la palabra.
Ahí llega la sabiduría, ahí llega el entendimiento, ahí llega la comprensión y es cuando uno puede experimentar la salvación. Yo espero que esto usted lo comprenda. Sí, y por eso hay mucho descuido en la niñez. Ahí cuando sean grandes, ahí les enseñamos después. Ahí cuando sean capaces de tomar decisiones. Y entonces uno está diciendo que la salvación depende de la persona, de la inteligencia, de la edad, de lo maduro que sea físicamente. Y muchas denominaciones, vuelvo a reiterar, excluyen a los niños de los medios de gracia, porque dicen no entienden, no comprenden. Y es que nadie comprende, nadie entiende por sí solo. Hay entendimiento, hay sabiduría para la salvación por la palabra que obra viva y eficazmente. Porque el Espíritu Santo está obrando. La demostración del Espíritu es eso, el convencimiento. Que el Espíritu Santo obra con poder, con esa palabra del Evangelio, para que uno pueda ser convencido. Y por eso el Espíritu Santo tiene el papel de convencernos. Él es el que convence de pecado, el que nos lleva a entender nuestra condición pecaminosa y nos muestra la justicia de Cristo para encontrar el perdón de pecados y para que nuestra culpa sea quitada. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la importancia de la palabra de Dios en la vida humana, no importando la edad? La palabra de Dios es necesaria y con urgencia en la vida desde los niños hasta los más viejos. La palabra de Dios siempre debe estar presente en nosotros los seres humanos, con la esperanza de que la palabra de Dios obrará para salvación. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace el sabio? Por el operar de la palabra con el poder del Espíritu Santo, el sabio entiende el mensaje del Evangelio. Comprende la obra de Cristo. Cristo le es revelado. Entiende la verdad del Evangelio. Y es convencido. Es movido por la fe que fluye desde adentro. Y la fe no depende de la edad. La fe no depende de las circunstancias externas. La fe no depende del cuerpo, de la condición física. La fe fluye adentro por la palabra cuando el Espíritu Santo obra. Por eso Romanos capítulo 10 verso 17 dice que lo que tenemos que oír es la palabra. Eso es lo que tenemos que escuchar, la palabra. Y por el oír de la palabra viene ¿qué cosa? Viene la fe. Oímos la palabra, viene la fe. Ahí entonces uno puede recibir la salvación porque la fe que fluye de la palabra es la fe centrada en Cristo. Porque el tema de la palabra, porque la palabra es Cristo. Porque el contenido de la Biblia es el Evangelio. El Evangelio es la persona, la obra y la palabra de Cristo. Ahí entonces va la fe. En esa dirección, a ese punto. Ahí está el fundamento de la fe. Ahí está la razón de la fe. Cristo es el autor de nuestra fe. Esto es importante, hermanos, para nosotros. Es importante para nuestra familia. Es importante para todos los seres humanos. Yo espero que reflexionemos sobre esto. Y entonces digamos, yo debo traer a mi vida la palabra. En la palabra voy a tener la revelación del Evangelio. Y ahí viene entonces el convencimiento, viene la fe, viene la sabiduría, la inteligencia. Porque de hecho la sabiduría, de acuerdo a la Biblia, hermanos, la sabiduría tiene que ver con el conocimiento de la verdad. Número 1. La sabiduría tiene que ver con el convencimiento de la verdad. Número 2. La sabiduría tiene que ver con la práctica de ese conocimiento de la verdad. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Porque uno comprende quién es Dios
a través del conocimiento verdadero, y conociendo quién es Dios con ese conocimiento verdadero, entonces uno procede a glorificar a Dios, a obedecer a Dios. Por eso la sabiduría es el conocimiento verdadero y la práctica de ese conocimiento verdadero. Yo sé quién es Dios, por lo tanto actúo de acuerdo a quién es Dios, y por eso me someto a Él con temor reverente. Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, cuando comprendemos en la Biblia la sabiduría, nos damos cuenta que solo con la palabra podemos conocer el Evangelio. Y por eso nuestra fe va hacia Cristo, para tener esa comunión con Dios, esa relación con Dios. Entonces, la palabra de Dios salva. Veamos una segunda cosa por hoy. Hay mucho más que estaremos viendo durante los siguientes mensajes, pero veamos una segunda cosa por hoy. La palabra da vida. Sí, la palabra da vida. Miren, hermanos, en Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en este mismo contexto de Juan 6, si recordamos nosotros, Jesús reprendió a muchas personas que se acercaban a Él solo por lo físico, por el pan, por la comida, por los milagros que luego recibían en el cuerpo. Y Jesús se refiere a ellos y les habla muy fuerte. Y, por ejemplo, en el versículo 26 de Juan 6, Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciáis. O sea, no lo reconocen a Él como el Cristo, sino, solo como una persona que hace milagros y les da comida. Versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La palabra es vida, da vida, porque la palabra es Cristo. Él dice que busquemos la vida eterna, la cual solo puede darla el Hijo del Hombre, o sea, Cristo. Entonces, mire, luego Jesús siguió hablando. En el versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Jesús sigue hablando acerca de la vida. Luego, en el versículo 41, yo soy el pan que descendió del cielo, hablando de Él como el Cristo, como el Hijo de Dios. Y así, seguimos. En el versículo 65 de Juan 6. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y Jesús reconoce que precisamente los que entienden el mensaje, los que le pueden conocer, es por la obra del Padre. O sea, nadie puede entender la verdad, nadie puede comprender la palabra, nadie puede recibir la palabra, nadie puede obedecer la palabra si no le fuere dado por el Padre. Y es lo que estamos diciendo, que finalmente el resultado de la palabra en nosotros es por la obra de Dios, por el actuar de Dios. Y ahí siempre. Y miren, hermanos, muchos dejaron a Jesús, dejaron de seguirle. Pero vean el testimonio de los discípulos. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes
palabras de vida eterna. Y es a este punto al que quiero llegar. La palabra da vida. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí está. La palabra produce vida. La palabra nos da vida. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra. Y Cristo es el que nos da la vida. La palabra da vida porque el contenido de la palabra es el evangelio. Y por eso cuando nosotros recibimos la palabra en nosotros, cuando la palabra está en nosotros, produce vida. ¿Y esto qué significa? Que volvemos a la comunión con Dios. Volvemos a la relación con Dios y ahí podemos disfrutar de la vida eterna. En Juan capítulo 20, verso 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que está escrito se escribió con un propósito, para que uno pueda conocer a Cristo. Y conociendo a Cristo, uno crea en Él. Y creyendo en Él, entonces tengamos vida eterna. Fíjese bien. Si desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento el tema es el Evangelio, el tema es Cristo, vean lo que va a ocurrir cuando nosotros nos acercamos a la palabra, cuando tomamos la palabra para nosotros, cuando oímos la palabra. La verdad del Evangelio, el conocimiento correcto va a tomar lugar en nosotros. Y por ese conocimiento correcto vamos a ser convencidos para creer en Cristo. Ahí viene la fe, para creer en Cristo. Así recibimos la vida eterna porque vamos a la comunión con Dios. Pero los que ya somos cristianos, los que ya tenemos vida eterna, cuando nos acercamos más y más a la palabra de Dios, va a ocurrir esto. Nuestra fe crece, maduramos. Y así es como podemos tener más convicción, más seguridad de nuestra vida eterna y podemos disfrutar más la vida eterna precisamente por medio de Cristo. Ahí está. Jesús hizo muchas señales. Hizo muchas cosas en presencia de sus discípulos. Los discípulos registraron algunas cosas. Y eso que registraron tenía como propósito que uno conociera a Cristo, para que creyera en Él y para que de esa manera recibiéramos la vida eterna. Y podemos pensar en los apóstoles y enfocarnos en el Nuevo Testamento. Pero vean la referencia que se hace del Antiguo Testamento. Y esto Jesús lo hace. Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús está hablando con los judíos, y para ellos las Escrituras tenían que ver con el contenido de Moisés y los profetas. Así que Jesús está diciendo que toda la palabra de Moisés y de los profetas, esas palabras hablan de Él. Él es la verdad. Él es el contenido de esa palabra. ¿Y qué hacían las personas? Buscaban la vida eterna. Y Jesús está diciendo que esas escrituras dan testimonio de Él. Hablan de Él. Lo que Moisés dijo, habla de Cristo. Lo que los profetas anunciaron, habla de Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos la palabra del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, vamos a ser convencidos para creer en Cristo. Viene la fe y así recibimos la vida eterna.